La inclusión no empieza con rampas ni con leyes, no. Empieza con algo que debería ser simple, pero que a veces se nos complica mucho. Mirar de frente, escuchar de verdad, reconocer al otro como alguien, como persona, que merece estar, participar y pertenecer. En este espacio queremos hacer justo eso, detenernos a escuchar y acabar con el silencio que oculta la desigualdad. Ponernos en sintonía con realidades que han sido ignoradas y aprender a construir un mundo donde cabemos todos. Esto es Sintonía Inclusiva, un espacio donde cada historia cuenta, cada voz importa y cada conversación puede abrir una puerta. En nuestra universidad, la inclusión no es solo un discurso, es una historia que se vive todos los días. Y en Sintonía Inclusiva, tu podcast favorito, abrimos los micrófonos a quienes transforman la universidad desde su experiencia. Por eso hoy vamos a escuchar las voces de estudiantes con discapacidad que nos inspiran y nos enseñan, a la par que nos invitan a construir una universidad para todos. ¿Podrías contarnos un poco sobre ti, tu relación con la discapacidad? Mi nombre es Mariana Bravo Salazar, tengo 23 años, soy estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente no trabajo, resido en un apartamento con mi mamá y mis mascotas y soy una persona en condición de discapacidad visual. Soy baja visión. Fui diagnosticada a los 3 meses de nacida y a partir de ese momento he tenido ciertas dificultades en torno a la falta de visión y las condiciones desfavorables de mi entorno para poder desarrollar ciertos aspectos más que nada sociales y pues de funcionamiento individual. Mi nombre es Juan Pablo Muñoz Melo. Soy un chico con discapacidad visual de nacimiento. Yo soy del 2001, 28 de diciembre. Bueno, al nacer tuvimos varios inconvenientes porque mi madre pues le habían dado los dolores muy rápidamente. Yo apenas estaba en el 5º mes de gestación y pues a mi madre pues sufría mucho, ¿no? Entonces esto lo que causó fue que, pues, digamos, la placenta se estaba quedando y yo me estaba viniendo, o sea, como que o sea, no era como normalmente sucede, ¿sí? Entonces, pues debido a esto y debido a la prematurez, que yo fui prácticamente, o sea, yo nací morado casi a morirme, prácticamente. Entonces, bueno, no somos de aquí de Bogotá, somos de Caquetá. Y por lo tanto, pues toda la vida estuve gran parte viviendo, pero estoy radicado de allí, pero claro, debido a la hospitalización que me hicieron, fue aquí en Bogotá. Entonces, pues los doctores tenían ese dilema, bueno, ¿me salvo yo o mi madre o los dos? Y pues por fortuna y gracias a Dios nos pudimos salvar los dos. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal con la inclusión? En mi tierra, los maestros no estaban capacitados para enseñarle a una persona ciega, ¿sí? Bueno, aquí aclaro algo. Muchas veces la gente a veces dice la palabra ciega o sea, lo dice bien intencionalmente o con mala intención. Depende del contexto que sea, ¿no? Y lo digo porque me ha pasado. Lo digo, o sea, en grandes rasgos he tenido casos en donde la gente me decía, miren al cieguito, allá va el cieguito. Y pues a mí eso pues no va. No va porque, pues, o sea, independientemente de que si uno tenga o no una discapacidad visual, no puede hacer las cosas como cualquiera de ustedes. Entonces, siguiendo con la pregunta, yo no hice un buen preescolar ni una buena primaria, por lo mismo, porque los maestros, al no estar capacitados en braille o en ajustes razonables, como llaman esto, que es cuando, o sea, tú debes, o sea, tienes las mismas competencias y las mismas leyes que todo el mundo. Uno como invidente tiene que cumplirlas, siempre y cuando los materiales se adapten a braille, ya sea, por ejemplo, si es, por decir algo, arte, ya sea de dibujo, pues todo tiene que ser en alto relieve. Y cuando sea vídeos o audio o imágenes,
todo el tiempo tiene que escribirse. Entonces, en esta época, los maestros, al no tener esta facultad, pues algunos eran tan cerrados que decían, ¿qué le vamos a enseñar? Si yo no sé, pues literalmente me tenía que sentar a lo que escuchara. Y pues cuando no eras así. Entonces, fíjate que todas las noches mis padres me ayudaban en las tareas, ¿sí? El uno traducía de cuaderno a tinta, porque eso es otro trabajo también, que ningún otro maestro tiene, ¿sí? Que eso llama tiflología. El tiflólogo es aquel que debe saber braille, ábaco, todo lo que tenga que ver con orientación y movilidad. Entonces, en este caso, mi experiencia con la inclusión en mi primaria no fue tan buena. Ya en bachillerato fue mucho más productivo porque he tenido maestros que a pesar que no saben braille, buscan otras estrategias, ¿no? Entonces dicen, no sé braille, pero ahí miramos cómo le hacemos para enseñarle. Y sí, una de las estrategias que usaban era, por ejemplo, en las evaluaciones lo hacían oralmente, ¿sí? Por ahí uno que otro maestro mandaba a imprimir las evaluaciones en braille, porque allá en mi colegio tienen la impresora, tienen todo el equipo para eso. Entonces los maestros imprimían, yo tenía que leer las preguntas y según como yo respondiera, así calificaba. Lo mismo era oralmente. En esta estrategia fue mucho más fácil para mí. Bueno, siguiendo, ¿crees que la inclusión sigue siendo un tema pendiente en muchos espacios y por qué? En la universidad, específicamente, desde que entré, siempre se vio la falta de inclusión respecto a la estructura de todo en la universidad, los pisos, la falta de empatía respecto a las situaciones particulares, la poca accesibilidad a ciertos edificios o la dificultad para poder ingresar a los edificios. En mi caso, yo he tenido varios problemas para ingresar a algunos edificios porque requieren sí o sí que suba escaleras para estar en los salones por la iluminación que es muy desfavorable para mí, dado a que poseo una fotofobia que impide que yo pueda ver como tal en entornos con mucha luz, sea natural o artificial. Y normalmente la poca ayuda o seguimiento de las entidades que se supone deben encargarse o deben estar pendientes más que nada de las personas que tienen situaciones particulares, en este caso de discapacidad dentro de la universidad. En el caso de los profesores, siempre ha sido un poco difícil tratar, dado a que no puedo tener el mismo nivel de lectura que normalmente tienen mis compañeros, dado a que yo no tengo la resistencia visual para poder leer con demasiada intensidad los textos que se me encargan, y eso mismo tiene que ver con que me afecta en la realización de trabajos y evaluaciones, dado a que tengo que hablar con los profesores para que se me tenga un trato diferente, que a veces dan pocos resultados. Pues es normal que ellos no estén como bien preparados para tratar con las particularidades de cada estudiante, y pues se entiende, pero de cualquier manera es un poco preocupante que no haya como una verdadera escucha o capacitación o nada más empatía, y ni siquiera las entidades como tal, institucionales, programas en la universidad tampoco están al tanto de pues las dificultades. ¿Qué mitos sobre la discapacidad crees que siguen muy presentes en nuestra sociedad? Yo creo que hoy en día la inclusión ha tenido varios mitos y varias problemáticas. ¿Por qué? Como yo te decía antes, la gente cree que cualquier tipo de discapacidad, en este caso la visual, genera un problema enorme. Incluso en el siglo XIX, el gran Louis Braille, el que pintó el sistema de lectoescritura, a él lo estigmatizaban, ¿sí? En ese entonces nosotros éramos un estorbo. La gente no visual
decía, no, estas personas tienen que sacarlas del mundo, no están incluidas, no. Entonces yo creo que debido a esto sí se ha generado como ese rechazo, ¿no? Esa ignorancia acerca del tema. Y lo digo porque me he chocado con personas que sinceramente son muy ignorantes, son súper ignorantes. Así como modo de anécdota, una vez yo iba caminando con mi hermana y claro, pues normalmente yo voy con el bastón. Prácticamente él es nuestros ojos, ¿sí? Entonces, en este caso yo no lo llevaba en mano. Yo iba de brazo con mi hermano, íbamos normal y había un señor que ni siquiera sabía quién yo era, ni éramos. Iba diciendo, ay, pobrecito ese niño que no puede mirar. Y pues mi hermana y yo le contestamos feo, o sea, obviamente no nos gustó y pues como reacción toca hacer una, pues como ofensa, ¿no? Sí. Porque pues a nadie le va a gustar que lo traten de pobrecito y yo creo que hasta el día de hoy la gente es así. ¿Te has encontrado con situaciones de discriminación o exclusión? ¿Y cómo las has enfrentado? Sí he experimentado temas de discriminación y exclusión muy pocas veces. Llevo 5 años en la universidad y han sido pocas veces y tienden a estar relacionados a lo mismo que me pasa fuera del campus, ya como tal en mi vida diaria fuera del entorno académico. Y es el problema en la movilización, y es que ya ha habido casos en los que al no usar el bastón o al tenerlo incluso me he chocado con chazas, con puestos de emprendimiento, y pues eso provoca que me señalen cuando son ellos los que habitan el espacio que técnicamente me corresponde a mí, debido a que se ubican en zonas donde el piso tiene relieve, y ese relieve está precisamente planeado para que una persona que utilice un bastón o que tenga algún tipo de dificultad visual pueda usarlo para no tener que estar rodeando precisamente emprendimientos, digamos postes, o poder llegar, digamos, a lugares específicos, o así evitar los andenes. Entonces sí he tenido veces en las que el espacio que me corresponde me excluyen de él, y también para movilizarme a los edificios, por ejemplo a espacios fuera de la universidad, no hay como el apoyo, no hay un verdadero seguimiento, porque las personas, en este caso profesores, entienden que mi movilidad es reducida, es limitada, y que pues pese a saberlo, ellos no lo tengan en cuenta. Me parece que es discriminatorio el hecho de que piensen que porque alguien es baja visión, tiene residuo visual o no tenga la necesidad de usar el bastón en todo momento, entonces se crea que no hay dificultades, que pueden hacer desplazamientos como cualquier persona que tenga una visión perfecta, o no perfecta precisamente, pero sí funcional. Y también es bastante feo, y uno se siente excluido. Se ha presentado esas mismas exclusiones debido a que para ingresar a lugares, para poder estar a tiempo en presentaciones, en seminarios, los profesores, en este caso insisto particular, no se toman la molestia como en pensar si tengo la facilidad de llegar. Si yo pregunto, no me especifican dónde es, no hay como por ejemplo un acompañamiento. Y yo siento que es precisamente porque no utilizo el bastón 24/7, y he demostrado que puedo leer, y yo tengo algo de visión, tengo un residuo visual de un aproximado del 10%, y es bastante feo que se señale y se asuman cosas que realmente no son. ¿Consideras que los espacios educativos están realmente diseñados para ser inclusivos? No, realmente no. A nivel estructural, no está planeada la universidad para ser un espacio de inclusión. Muchos de los edificios no cuentan con precisamente la estructura necesaria para poder facilitar el acceso ni el desplazamiento en los mismos. Hay algunos, muy pocos recientes, por ejemplo, me imagino el edificio de medicina,
o algunos edificios más modernos, más recientes, que cuentan con algún tipo de elevador, que cuentan con relieve. Sin embargo, la universidad a nivel general, en su estructura, en su distribución, no está pensada para la inclusión. Y uno puede entender que se construyó en cierta época, que no se tenía en esos momentos planeado hacerlo con tales planteamientos arquitectónicos. Sin embargo, en vez de tratar de alivianar o equilibrar esas desventajas, la universidad lo que no hace es eso, ignoran las necesidades particulares de aquellas personas que tienen alguna limitación para movilizarse, para desplazarse o incluso para poder ubicarse. Existen los ejemplos, por ejemplo, de edificios que tienen ciertos relieves, manejan braille, pero estos no tienen acceso. Por ejemplo, están envitrinados, los ascensores están muy, por decirlo así, rayados, muy opacados y no se siente como el relieve como tal. Aquellas zonas que antes mencioné donde tienen el relieve en el piso, que son guías, no están siendo respetadas por los estudiantes. Se utilizan para colocar emprendimientos, hay poco tránsito y eso provoca que haya acumulación de gente en ciertos espacios que dificultan el movimiento para, por ejemplo, personas que se chocan con todo, como por ejemplo yo. A nivel como tal de la academia, de la educación magistral, no está tampoco ayudando respecto a estas deficiencias, porque las aulas, las clases, digamos que saben el registro, el observatorio de inclusión, quiénes son los que permiten que los estudiantes puedan inscribir materias antes de tiempo, que son los que garantizan que tenemos tales derechos. No hacen un acompañamiento, no dan las garantías para poder acceder a los lugares. Por ejemplo, mis clases, muchas han sido en cuarto piso, he tenido que subir escaleras, las rampas son muy mal diseñadas, uno tiene que hacer muchísimo esfuerzo para poder llegar a un aula donde se supone podrían planearla en un primer piso donde quedaría más fácil, y es como tal el profesor de la materia el que tiene que buscar cómo solucionar esto. Y claro, el profesor no está capacitado para poder hacerlo en un inicio de semestre por 1 o 2 alumnos que lo requieran. Entonces, lo que me gustaría cambiar es que para los edificios muy antiguos que no puedan tener por historicidad o por ser patrimonio de la universidad algún tipo de cambio arquitectónico, que pudieran tener un servicio de asistencia, por ejemplo, al ingreso, porque hay veces en que los celadores hacen el favor y otras veces en que simplemente no están, o aún no lo ignoran, o ellos tampoco saben ubicarse en el mismo edificio que están cuidando. Cuéntanos, ¿qué cambios te gustaría ver en la universidad para favorecer la inclusión? Yo, a modo personal, exigiría que en lo posible hubiera una señalización mucho más táctica, ¿sí? Que cuando uno vaya andando, que sea todo el camino, no solamente un tramo ni un trozo, y que no hayan volardos. Porque ¿qué pasa? Lo que sucede, claro, por más que tú desplaces el bastón, no va a dar tiempo de esquivarlo, ¿sí? Porque uno muchas veces va de afán, tiene cosas que hacer. Entonces, exacto. Entonces, me ha pasado, y hace poquito me golpeé contra un volado y baila, tuve que aguantar. Entonces, yo creo que ese es uno de los cambios que yo haría. Lo otro que yo podría hacer es que los materiales se puedan adaptar al sistema braille, ¿sí?
Y claro, otro sería que hayan semáforos inteligentes. Es decir, que los semáforos que tengan parlantes para que nos avise en caso dado de, ¿sí? ¿Por qué en Estados Unidos hay? ¿Por qué en China lo hay? Que ellos allá sí apoyan la inclusión como tiene que ser. Entonces yo creo que Colombia le hace mucha falta esa parte. ¿Qué papel juega la educación en la construcción de una sociedad más inclusiva? Yo creo que juega un papel muy importante la educación en la inclusión. Y hasta ahora yo creo que se ha estado fomentando porque, como decía anteriormente, pues íbamos a un colegio y ya nos hacían sentar y el maestro, lo que escuchaba ya. Ahora no, ahora creo que han ido implementando más cosas, más alternativas para, para salir adelante, en este caso. Pero yo creo que todavía falta mucho más, ya que nosotros como seres humanos tenemos, pues yo sé que unos tienen unas grandes ventajas que otros. En mi caso, pues afortunadamente ningún maestro de colegio bregó conmigo para trabajar, porque pues yo siempre desde muy pequeño me inculcaron lo que era la disciplina, entregar las cosas bien hechas. A mí no me gusta nada mediocre, ¿no? Entonces yo creo que se ha ido implementando, pero sí es importante de acceder más población con discapacidad. ¿Tú cómo creerías que podemos formar a las nuevas generaciones para que crezcan con empatía y un respeto hacia la diversidad? Es realmente un poco complejo porque, como reiteré en la anterior pregunta, incluso a los profesores se les hace difícil poder tener algún tipo de acercamiento o empatía respecto pues a las situaciones particulares de cada persona, y en este caso en la diversidad funcional ya es algo mucho más complejo que, como he mencionado, tiende a ser o ignorado o asumido de ciertas formas que no son. Entonces, primero que nada, yo pienso que hay que tratarlo primero desde los adultos, porque son los adultos los que van a enseñar a esta generación futura. Somos los jóvenes los que van a enseñar de eso. Entonces, lo que yo considero que se debería hacer para que salga todo como de manera natural, sin haber tanta necesidad de hacer, por ejemplo, charlas, seminarios de concientización, sin tener que tener pues la necesidad de exponer casos particulares, sin necesidad de poner como en vela a personas en específico para que se evidencie que sí existen personas que tienen limitaciones o que tienen ciertas características. Lo principal para enseñar es convivir. Eso, simplemente convivir, que puede que no sea en todos los entornos, pero no está de más una charla en las familias, en los colegios, que es donde iniciará todo, después en las universidades, sobre tener en cuenta que, como ya sabemos, todos somos diferentes y tenemos que respetarnos, tenemos que ser comprensivos, tenemos que estar abiertos ante cualquier posibilidad, adversidad, abiertos a cualquier reto y también abiertos a conocer nuevas personas y a convivir con ellas. ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha reflexionado sobre la discapacidad? Realmente no tengo algo en concreto para decirle, pues por X o Y razones quizás no haya tenido que convivir con alguien con particularidades especiales, o simplemente el tema no ha sido de su interés, y eso es completamente válido, porque lo que digo es tenerlo como si fuera una cátedra. Siento yo que es señalar mucho como si fuéramos una minoría y no como seres humanos siendo parte de este círculo entorno social que es la universidad. Entonces, todo lo que tendría para decir es, tenemos
ciertas funciones que no son iguales a las tuyas, sean motrices, sean intelectuales, sean de movilidad. El caso es que seguimos siendo personas, somos iguales que tú, no requerimos un trato sumamente especial. Todo lo que necesitamos es comprensión, es un poco de ayuda, es que se nos escuche principalmente y simplemente ser una persona más. Puede que yo me cruce en tu camino en algún momento y está bien, no tienes que prestarme una atención especial o estar al pendiente ni nada, simplemente es que sepas que existimos, que tenemos nuestras dificultades, que tal vez tú no has pasado o espero no vayas a pasar jamás, pero que eso no nos impide absolutamente nada al ser iguales a ti. ¿Podrías compartir alguna experiencia positiva que te haya hecho sentir que la inclusión sí es posible? Una experiencia que viví que me gustó harto fue en el deporte. El deporte que yo practico actualmente, llamado goalball, es un deporte paralímpico diseñado para personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. En mi caso, yo lo conocí en la universidad gracias a una compañera que conocí de pura casualidad y que me motivó, me invitó a poder participar en este deporte inclusivo. Yo lo he jugado ya con personas que no tienen ninguna condición visual, pero que se animaron a jugarlo y esa experiencia me pareció sumamente chévere porque no nos preguntaron casi en todo el rato, no nos preguntaron algo respecto a la discapacidad o cómo vemos o sí, no pasó nada de eso, sino que solamente jugamos, solamente nos damos instrucciones, nos reímos, nos pegamos, pero no sentí que hubo algún tipo de exaltación o que se recalque que no vemos o que vemos mal, sino nos trataron como tal, como personas iguales en nuestro entorno, en un juego que nosotros también podemos jugar así como ellos y, y que después en la convivencia como tal no pasó absolutamente nada más fuera de lo común. Eso a mí la verdad me parece una real inclusión. ¿Qué puede hacer cada persona en su vida cotidiana para ser más inclusiva? Pues considero que tal vez a nivel general, para ser más inclusivos, no se requiere de dar atención exagerada ni tampoco ser ignorantes. Tal vez suene un poco como complicado, pero yo siento que en la vida diaria, para tratar de ser comprensivos, inclusivos, íntegros, si se presenta algún tipo de dificultad que nosotros presenciemos, pues solo sería ayudar, reflexionar, pensar o poner atención. En la vida cotidiana pasamos por cientos de lugares, caminamos mucho o simplemente estamos en un mismo lugar haciendo la misma cosa y tendemos a ignorar que esto que hago yo puede que alguien más no lo pueda hacer tal cual yo lo hago. Todos tenemos nuestras habilidades, todos tenemos nuestros propios momentos para desenvolvernos, para sentirnos bien. Entonces tendemos a olvidar que esto que hago yo, alguien más no lo hace. Entonces, por ejemplo, perdón si pongo muchos ejemplos, en caso de la rampa del edificio de Sociología de la Nacional, uno siempre pasa por ese edificio, pero uno no dice, no sería bueno, por ejemplo, planear una mejor rampa o proponer que esa rampa se quite y trate de ampliarse, así sea más larga, trate de ampliarse un poco más, o pensarse, bueno, podemos tratar de hablar con bienestar para que se vea que si no hay ningún estudiante en la escalera que esté dispuesto a ayudar, ahora sí, que se tenga conciencia de que ciertos espacios no son accesibles y que por lo tanto, si se da la oportunidad en la que yo presencio que por esto está pasando tal cosa y yo puedo ayudar, pues lo hago. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quienes nos escuchan hoy? Que en primer lugar nunca se rindan, ¿sí? Familias, educadores, si tienen una persona con cualquier tipo de discapacidad, ya sea visual, cognitiva, lo que sea, no los rechacen, porque ellos
al igual que nosotros, merecemos de una igualdad educativa, ¿sí? En educación, en ayudas, claro. No es fácil, pero se puede. Entonces, el principal mensaje es que persigan sus sueños, que si les gusta una profesión, luchen por conseguirla y que seamos el futuro del país que soñamos. Como mensaje, pues me gustaría agradecer que haya interés por el tema, porque como lo digo, la verdad son muy pocos los que realmente se interesan en tratar de reflexionar y ser conscientes de la verdadera realidad de cada persona que tiene algún tipo de dificultad por alguna condición de discapacidad. De verdad lo agradezco, y espero pues que mis respuestas hayan servido de algo. Que quisiera que los que estén escuchando se pongan en los zapatos de alguien que vean en silla de ruedas, de alguien que vean caminando con algún bastón, de alguien que no tenga alguna extremidad, de alguien que tenga alguna clase de dificultad, no importa si no es de alguna condición de discapacidad, sino casos particulares en los cuales podamos ponernos en los zapatos de esa persona y así generar conciencia y ser pues testigos de el esfuerzo, la valentía, las nuevas habilidades que tenemos que aprender y de realmente lo difícil que es vivir cuando las cosas se te complican, pero que gracias a ustedes es que podemos y queremos seguir con nuestras vidas, hacer lo que deseamos por nosotros mismos, también por ustedes, porque pues ya se ha dicho en muchas clases, en todos lugares, que el ser humano es un ser social. Bueno, muchísimas gracias a la participación de Juan Pablo y Mariana. Y continuando, Chicas y chicos, ¿ustedes sabían que en la Universidad Nacional de Colombia hay espacios para hablar sobre discapacidad e inclusión? sí, y no solo hablar, también investigar, transformar y proponer soluciones reales. Desde el 2002 existe la maestría en discapacidad e inclusión social. Una maestría pensada para formar investigadores y agentes sociales que entienden las causas de la discapacidad en Colombia y Latinoamérica y trabajan para cambiar esa realidad. ¿Y personas con discapacidad pueden estudiar en esta maestría? Por supuesto que sí. La universidad tiene una ruta de acompañamiento que junto con Bienestar Universitario y el Observatorio de Inclusión Educativa garantizan los ajustes necesarios. Lo único que necesita una persona con discapacidad es tener un título de pregrado y también muchas ganas de aprender y de generar un impacto. Todo está respaldado por el Acuerdo 036 de 2012, que marca el compromiso de la UNAL con la inclusión educativa. No es un favor, es una política institucional, progresiva, sostenible y con mirada humana. Porque en la nacional la inclusión no es solo un principio. Es una práctica viva. Y una ruta que se camina juntos. Muchas gracias a todos los que escucharon Sintonía Inclusiva.